del curso de Filosofía del Derecho. Actividad número 5, la ley y la justicia. Grupo de trabajo conformado por César Lizarazo, John Jairo Quintero Mariles, Ellen Hatim Viveros Chamorro, Luis Fernando Julio Pérez y Jefferson Jiménez Castro. Introducción. En esta ocasión nos dispondremos a realizar un análisis de los modelos de democracia y monarquía en el contexto económico, de acuerdo a las perspectivas de diversos autores como lo son la Escuela Austríaca de Economía, representada en Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, Friedrich Bastiat, Giovanni Sartori, Juan Carlos Kachanowski, Ludwig Lassmann, los cuales han planteado teorías y posturas respecto al cómo se desarrolla el contexto económico dentro de una sociedad, su comportamiento, la influencia del liberalismo económico, intervención del gobierno, importancia de la libertad individual, el libre comercio, la propiedad privada y el enfoque de la teoría económica y política. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austríaca de Economía tiene sobre la democracia? Aunque la Escuela Austríaca de Economía no tiene una postura específica sobre un modelo de democracia en particular, conforme a sus principios y su enfoque basado en la libertad individual, la propiedad privada, el libre mercado, sí critica fuertemente el modelo económico propuesto por el socialismo, por considerar, según Mises y Hayek, que es imposible calcular el comportamiento de una economía centralizada, que es el modelo económico que plantea el socialismo, y el intervencionismo, donde el gobierno mediante acciones coercitivas ejerce presiones tanto en el sector productivo como en los consumidores, ocasionando inestabilidad en el comportamiento de la economía. En síntesis, la naturaleza de la Escuela Austríaca de Economía no se opone o está en contra de la democracia en sí como el derecho que tiene el pueblo a elegir quién los representa o gobierna, sino podríamos inferir que son sus principios mismos que se ponen en riesgo con las disposiciones que toman estos gobiernos como creadores de los modelos económicos, al restringir las libertades de los ciudadanos para ejercer un comercio totalmente libre, al influir en el comportamiento de la economía de diferentes formas, por ejemplo, con la creación de impuestos, aranceles, alza o baja en las tasas de interés, la misma especulación que puede ser causada tanto por el mismo gobierno como por sectores de oposición o medios de comunicación, entre muchos otros factores que van en contra de las teorías que plantea la Escuela Austríaca de Economía. Lo anterior lo podríamos demostrar con la siguiente cita en la cual Hayek plantea a manera de crítica a la tesis de Keynes en relación al fenómeno inflacionario. Cuando se expande la cantidad de dinero y crédito se producen distorsiones en los precios relativos, lo que lleva a asignar recursos en forma ineficiente. Hayek demuestra que esta mala asignación de recursos que responde a señales falsas no puede mantenerse a menos que se continúe con una expansión monetaria creciente, y aún así lo único que se lograría es postergar el problema, pero no solucionarlo. De esta manera, aun cuando el nivel de precio se mantenga estable o incluso caiga, la creación de dinero propuesta por Keynes lleva en sí el germen de una recesión futura o la destrucción del sistema monetario, en caso de que se persista en mantener artificialmente el auge. En conclusión, la Escuela Austríaca de Economía, a través de sus representantes, se enfoca en la tarea de plantear teorías para demostrar cómo el comportamiento de la economía se deriva más del resultado de las acciones individuales y no de un cálculo matemático. Respecto a los modelos de gobierno, Ludwig von Mises escribe en su libro La economía política, en el cual el autor expone su posición con respecto a diferentes modelos de gobierno y económicos diferentes en 6 lecciones, las cuales son el capitalismo, el socialismo, el intervencionismo, la inflación, inversión extranjera y políticas e ideas. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es John Quintero y estaríamos en este apartado realizando un análisis a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austríaca de Economía para su crítica a la democracia? Para esto se analizaron las posturas de diferentes autores como Friedrich Bastiat, Giovanni Santorini, Juan Carlos Kachanowski y Ludwig Lassmann. Aquí se pudo observar que la crítica de la Escuela de Economía a la democracia no implica una oposición al principio de participación ciudadana, sino al uso indebido del aparato estatal bajo justificación democrática. Y en todos los casos analizados, los autores coinciden en muchos aspectos, entre ellos el respeto a la propiedad privada es esencial y dice que ésta no debe quedar sujeta a votaciones mayoritarias. También su posición donde la ley debe ser estable, general y neutral y no debe utilizarse para beneficiar a intereses particulares. Otro punto interesante habla que la democracia tiende a distorsionar el proceso del mercado. Todo esto sucede cuando se utiliza como una herramienta para redistribuir la riqueza o planificar la economía.
y como cereza del pastel nos habla sobre que el conocimiento limitado de los votantes y políticos no permite tomar decisiones racionales. Entonces, con base a todo esto nos permite entender que la democracia solo es legítima si si respetan los principios fundamentales de la libertad individual, el orden espontáneo y la coordinación descentralizada del mercado, lo cual me generaría un nuevo interrogante. Entonces, ¿qué pasa cuando la democracia se aleja de estos valores? Se transforma en un sistema que promueve un conflicto distributivo, y esto se da cuando surgen dos o más partes que compiten por la distribución de los recursos limitados como el poder, las tierras, los beneficios laborales o cualquier bien escaso, o también se puede convertir en una intervención coercitiva, siendo esta una acción impuesta por una autoridad como el Estado, una institución o una figura con poder que limita la libertad o la autonomía de una persona, grupo o país. Todo esto con el objetivo de lograr un determinado comportamiento resultado, basado en la fuerza, la amenaza, la presión legal, física, económica, y todo para obligar al cumplimiento de unas normas, de unas leyes o unos objetivos específicos. Y por último, también podríamos estar hablando de la inestabilidad institucional, siendo una situación en la que las instituciones de un país o un sistema no funcionan de manera continua, predecible o eficaz, generando incertidumbre, desconfianza social y el debilitamiento del orden jurídico político. Todo esto con posibles consecuencias que nos llevarían a una desconfianza ciudadana, a frenar la inversión, también a frenar el desarrollo económico, a generar conflictos sociales o dificultades para garantizar los derechos. Muchísimas gracias. Continuamos con cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía. Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, la monarquía no es defendida como una forma política ideal, sino como una estructura institucional que bajo ciertas condiciones pueden ofrecer mayor estabilidad jurídica y respeto por los derechos individuales de la democracia moderna, especialmente cuando esta última se convierte en un mecanismo de expoliación legal. Esta visión es compartida y complementada por los autores Bastiat, Sartori, Kachanowski, Lachmann y Rojas González, quienes analizan la función de la ley, la legitimidad del poder y el rol de las instituciones desde la óptica crítica y liberal, como límite y no como herramienta de expoliación. Desde la lógica, una monarquía limitada y sujeta al respeto del derecho natural podría ser menos susceptible a este tipo de corrupción legal al no estar sujeta a la presión del voto mayoritario. La monarquía como forma menos destructiva del poder. Si bien no se hace una defensa directa de la monarquía, se sugiere que cuando ésta está institucionalmente limitada por normas y tradición, puede ser más respetuosa del orden jurídico que una democracia sin frenos normativos. Incentivos institucionales y tiempo. Desde esta visión, una monarquía hereditaria puede tener incentivos más fuertes para preservar el valor del Estado en el largo plazo, en contraste con los gobiernos democráticos de corto plazo, que tienden a adoptar políticas que comprometen la estabilidad institucional futura en favor de beneficios inmediatos. La democracia sin ley es despotismo de mayoría. Esta se alinea con la tesis austríaca de que el derecho debe preceder al poder político, sea monárquico o democrático. En este sentido, una monarquía constitucional sometida a normas claras puede ofrecer mayor seguridad jurídica que una democracia que carece de límites normativos efectivos. La visión crítica de la filosofía del derecho indica que el poder político, incluido el democrático, debe estar sometido al derecho, lo cual presupone una concepción normativa del mismo que no depende exclusivamente de la voluntad de las mayorías. Finalmente, la tesis. La Escuela Austriaca de Economía, con el apoyo en Bastiat, Sartori, Lachmann y Kachanowski, no promueven la monarquía como modelo político absoluto, pero plantean que una monarquía limitada por el derecho puede ser institucionalmente más eficaz y menos dañina para la libertad individual que una monarquía donde la ley es manipulada por mayorías coyunturales.
En este modelo, la ley debe ser entendida como límite del poder y no como su herramienta, y ese criterio puede verse más protegido en sistemas donde el poder político no dependa de ciclos electorales a corto plazo. ¿Cuáles son los argumentos de la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? La Escuela Austríaca de Economía, aunque diversa en sus opiniones sobre la monarquía, ha presentado varios argumentos en su defensa. Estabilidad a largo plazo. Estabilidad a largo plazo. A diferencia de la volatilidad política en democracias, la monarquía puede ofrecer una estabilidad que favorece la planificación económica y la confianza de los inversores. Incentivo a la responsabilidad del monarca, al ser visto como un propietario de la nación, podría estar más motivado a actuar en beneficio de su propiedad, en contraste con políticos enfocados en ciclos electorales cortos. Limitación de la responsabilidad estatal. Algunos austríacos creen que una monarquía puede ser menos inclinada a intervenir en la economía, respetando la propiedad privada y los derechos individuales, lo cual es favorable para el desarrollo económico. Valor de la tradición. La monarquía, al estar arraigada en la tradición y cultura, puede fortalecer la identidad y cohesión social, lo cual se considera valioso en la gobernanza. Control del poder gubernamental. Un monarca sujeto a leyes y tradiciones puede limitar el poder del gobierno más eficazmente que en sistemas democráticos, protegiendo así los derechos individuales y la propiedad privada. Lecciones de la historia. Algunos economistas austríacos, al analizar el impacto de distintos sistemas de gobierno, argumentan que ciertas monarquías han impulsado un desarrollo económico más sólido que regímenes democráticos intervencionistas. Enfoque en el bienestar general. Al no depender de elecciones, un monarca podría tomar decisiones a largo plazo que beneficien al bien común, en lugar de ceder a demandas inmediatas de los votantes. Crítica a las tendencias democráticas. Algunos austríacos critican la democracia por su propensión al populismo y la demagogia, donde los políticos priorizan beneficios a corto plazo sobre la sostenibilidad económica. La monarquía, en este sentido, podría evitar estas dinámicas. Conclusión. En resumen, los argumentos de la escuela austríaca a favor de la monarquía giran en torno a la estabilidad, la responsabilidad, la limitación de la intervención estatal, la continuidad cultural y la protección de los derechos individuales. La monarquía suele asociarse con el poder absoluto, la figura del soberano que concentra en sí mismo la autoridad de legislar, gobernar y juzgar. Es un régimen donde el poder se transmite por herencia, no por elección, y donde el Estado se confunde con la persona del rey. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la propiedad privada? A primera vista, podrían parecer temas distintos, uno político, el otro económico o jurídico. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, descubrimos que la manera en que una sociedad concibe la propiedad dice mucho sobre cómo organiza el poder, y viceversa. En un sistema donde el monarca es la fuente de toda ley y autoridad, ¿puede realmente existir propiedad privada como un derecho independiente del trono? ¿O se convierte la propiedad en un privilegio revocable, un favor concedido por el soberano a sus súbditos? Para responder estas preguntas, debemos sumergirnos en el pensamiento de 4 autores fundamentales. Frédéric Bastiat, quien denunció cómo la ley puede ser utilizada para despojar en lugar de proteger. Giovanni Sartori, que alertó sobre el peligro de confundir ley con legalismo cuando el poder no está limitado. Juan Carlos Kachanowski, quien defendió que la propiedad no es solo moralmente justa, sino económicamente imprescindible. Y Ludwig Lachmann, que nos recuerda que las instituciones como la propiedad no se decretan, sino que evolucionan desde la libertad de las personas. Juntos, estos pensadores nos ayudan a entender un punto central. La monarquía no solo organiza el poder político, también moldea, y muchas veces restringe, la forma en que concebimos la propiedad. Para Frédéric Bastiat, economista y pensador liberal francés del siglo XIX, plantea en la ley una idea esencial. La ley no es un instrumento para que el Estado redistribuya privilegios o imponga el orden que desea el gobernante, sino una garantía para proteger 3 derechos naturales preexistentes: la vida, la libertad y la propiedad. En contextos monárquicos, donde el rey representa tanto el poder ejecutivo como legislativo, la ley se convierte en una extensión de su voluntad personal, y no en una norma general aplicable a todos por igual. En ese escenario, la propiedad privada ya no está garantizada por la ley, sino condicionada por ella. De acuerdo con Giovanni Sartori, reconocido politólogo italiano, en su texto La libertad y la ley, insiste en que la libertad política depende de una ley que limite el poder. En otras palabras, no basta con que haya leyes, lo importante es que las leyes limiten efectivamente a quien gobierna.
En una monarquía, esta condición no se cumple. El monarca es, con frecuencia, la fuente misma del derecho, y no su subordinado. Esto convierte a la ley en un instrumento vertical, donde los derechos, incluido el derecho de propiedad, no son reconocidos como inherentes al individuo, sino otorgados como favores del poder. Sartori destaca que sin una ley que obligue al soberano, el ciudadano vive en la inseguridad jurídica, donde lo que hoy se le permite mañana puede serle prohibido. Desde la escuela austríaca, Juan Carlos Kachanowski y Ludwig Lachmann ven la propiedad privada como base del orden espontáneo, es decir, un orden que no necesita de un poder central que lo imponga. Kachanowski defiende que la propiedad genera incentivos, información y límites al poder. En cambio, una monarquía concentra decisiones y destruye ese equilibrio. Donde no hay propiedad, no hay precios, y sin precios, no hay cálculo económico. Lachmann añade que las instituciones como la propiedad emergen de la interacción humana, no de decretos reales. Una monarquía rompe con esa lógica evolutiva. La tradición austríaca entiende las instituciones como resultados, no como imposiciones. Finalmente, ¿qué nos enseñan estos autores? Bastiat denuncia que cuando el poder toma la ley, destruye la protección de la propiedad. Sartori recuerda que sin límites legales al soberano, no hay libertad ni seguridad jurídica. Kachanowski advierte que sin propiedad, no hay economía funcional. Lachmann sostiene que la propiedad nace de la interacción libre, no de la imposición. La conclusión es clara: la propiedad privada es un límite natural al poder político. Y cuando una monarquía la convierte en una concesión suya, está subordinando la libertad misma a su voluntad.